Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Conexión Digital. Mi nombre es Mariana Sosaya y en esta ocasión vamos a platicar acerca del impacto del trabajo que tenemos las mujeres en el mercado laboral. Para ello hemos invitado a Alejandra Macías. Ella realizó un doctorado en políticas públicas en la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es egresada de Economía de esta universidad, de la Universidad de las Américas Puebla, y tiene experiencia en investigación sobre finanzas públicas, con especialidad en economía plateada, pensiones y transferencias de capital. Asimismo, ha llevado a cabo trabajos de consultoría para el Banco Mundial, Programa para Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente es directora ejecutiva en el CIEP y le interesa incorporar la perspectiva intergeneracional y demográfica a las finanzas públicas en México y América Latina. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Mariana, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Ale, por estar aquí y sobre todo pues en este mes, en el mes de marzo, en el que conmemoramos el trabajo realizado por las mujeres en el pasado y que gracias a ellas el día de hoy tú y yo podemos estar aquí conversando, hemos tenido acceso a educación, a formación, a un trabajo en el que buscamos que haya una igualdad, ¿no? Una equidad salarial, pues queremos abordar este tema, porque en muchas ocasiones no lo visibilizamos desde el ámbito organizacional y evidentemente en tu área de conocimiento y de experiencia, ¿no? En la economía, en las finanzas de nuestro país. Ale, me gustaría comenzar diciendo que a lo largo de la historia, y muchos de nosotros sabemos, aunque aún falta que muchos de los demás también sepamos, toda esta historia, el trabajo realizado por las mujeres. Nosotros hemos tenido diferentes roles en la sociedad y hoy nos estamos cuestionando ese rol, aunque de repente integramos más de dos roles en una sola persona, ¿no? La que es mamá, es ejecutiva, trabajadora, hija, amiga, colaboradora, emprendedora y bueno, muchos roles dentro de nuestra sociedad. Y el trabajo que desempeñamos en muchas ocasiones es poco visibilizado, que no es reconocido como parte de la productividad, competitividad de un país, como nuestro país, ¿no? Que no sabemos, que no es visible lo que hacemos las mujeres, inclusive el trabajo no es remunerado o llegamos a salarios mínimos. ¿Tú qué crees que esto refleje en nuestra sociedad, pero también en el concepto de productividad, de economía de nuestro país, Ari? Bueno, Mariana, yo creo que bueno, lo que acabas de decir es súper importante y no creo que sea solo de esta época. Digo, en esta época tenemos como más libertad. Las redes y la tecnología nos ha ayudado a que sea más evidente todas las desigualdades que existen entre géneros. No hablemos solo de hombre-mujer, sino de todos los distintos géneros que existen, ¿no? Sin embargo, bueno, sabemos que la historia y por eso se conmemora el 8 de marzo, ¿no? Por mujeres que hicieron visibles estas desigualdades, aún con pues con una sociedad con ideas mucho más fuertes, ¿no? Del patriarcado y de que el hombre es el que tiene que estar más en la parte de proveer o que dicta cómo hacer las cosas, ¿no? Estos roles que nos han impuesto desde hace mucho tiempo, ¿no? En el que la mujer cuida, la mujer trabaja en el hogar y el hombre sale al mercado, ¿no? A ganar un sueldo y aportar a la casa, mantener a la casa, pues la verdad es que ha limitado bastante la participación de la mujer, no solo en la economía, sino en la cultura, en la ciencia y en muchísimos aspectos donde el talento como personas, pues se queda ahí, ¿no? Y no se visibiliza, no se ocupa y por tanto también le pega la productividad del país porque finalmente lo que necesita nuestro país es crecer y gran parte del crecimiento económico se debe pues al trabajo y a las remuneraciones de las personas. Y si en el mercado laboral tenemos que el 50% de las mujeres no están insertas en ese mercado laboral, pues evidentemente se está perdiendo algo, ¿no? Se está perdiendo esa oportunidad de que ellas aporten más allá
de ya lo mucho que aportamos, porque se puede decir, bueno, las mujeres no están en el mercado laboral, pero su trabajo es súper importante, ¿no? El trabajo que hacen en el hogar, en el cuidado, sobre todo en este último, que no es remunerado, tiene un valor y seguramente es un valor mucho más alto del que están haciendo los hombres. El problema es que no está cuantificado, ¿no? Se han hecho ejercicios, pero tampoco se sabe exactamente cuánto en moneda, en dinero, representa este trabajo que hacemos las mujeres. Y como bien lo decías, luego son dobles o triples jornadas de trabajo en el mismo día, porque al mismo tiempo, pues si estás en el mercado laboral, también tienes que cuidar al hijo, tienes que hacer de comer, tienes, ¿no? Todo esto en conjunto de verdad es una carga bien fuerte que tenemos las mujeres y que necesitamos que se visibilice y sobre todo que los hombres o que los demás géneros entiendan de qué se trata, ¿no? No es hacer, por ejemplo, hoy que hay movilización, mañana que es un día sin nosotras, no es, son días de asueto, no son días de felicitaciones, sino son días de reflexión para poder entender por qué es necesario visibilizarlo y por qué se necesita compartir esta carga con todas las personas de este país. Tiene efectos tanto económicos como sociales, como incluso de salud mental, ¿no? O sea, hay veces que las mujeres cargamos tanto que de repente ya no podemos más y eso es una carga que tenemos que compartir con los demás. Y un mensaje creo que es muy importante también en el medio en el que yo me desenvuelvo, que son las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Hablamos mucho de este tema de tener políticas públicas con perspectiva de género, de entender por qué estos problemas son públicos, ¿no? No es un tema privado y no es de cada mujer, sino es un tema que tenemos que atender desde lo público, que el Estado debería tener programas con esta perspectiva de género, con la intención también de cambiar la cultura y de entender por qué estos roles no están bien, simplemente no están bien. Ale, y entonces esto querría decir que hay veces que lo que nosotros mostramos como resultados de productividad, pues la verdad es que yo me pregunto, no es tan real. Es decir, si yo no contemplo todo ese trabajo no remunerado o no soy consciente que para que yo, quien sea, ¿no? Hombre, mujer o el género que sea, pude desempeñarme para realizar un doctorado, un postdoctorado o una licenciatura o tener un trabajo, hubo alguien más que se encargó del resto de las tareas y que me acompañó en ese proceso. Entonces, ese trabajo que no está remunerado sí es parte de lo que hemos logrado como país. Entonces, eso, pues entonces no es tan real. O sea, al final estoy mostrando cifras de solamente del que ingresó y que es visible, pero de todo el demás trabajo que hubo junto, no lo estoy demostrando, no lo estoy reportando, o sea, no es tan real, o sí, o por ejemplo, hay países que demuestran que hay mayor participación de las mujeres o se disminuye la brecha salarial, que aunque, bueno, que existe en muchos otros lugares, pero que parecen ser mucho más productivos o competitivos. Pero es que aquí tampoco estamos viendo la mitad del trabajo que sí se está haciendo. Así es, no se hace, de hecho la productividad por persona en México es bajísima, ¿no? Y bueno, si consideramos que también en la proporción de mujeres que está en el mercado laboral, pues habría que diferenciar cuál es la productividad entre un hombre y una mujer, ¿no? Y por lo general, las mujeres somos más productivas precisamente porque tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, como que tratamos de atender los temas de manera más ágil. Y eso lo digo con base en mi experiencia, ¿no? En los diferentes lugares donde he trabajado y cómo las formas de trabajar de tanto de hombres como mujeres, pues sí son muy distintas, ¿no? Y como que el sentido de urgencia y de responsabilidad sí se diferencia entre hombre y mujer. Pues no, no es real, o sea, necesitamos incorporar esta parte del trabajo no remunerado, pero es muy complicado también ponerle números, ¿no? A cuántas horas le dedicas al cuidado. Pues a lo mejor hasta son 24, porque en la noche ni duermes bien porque tienes que estar al pendiente del niño, ¿no? Que está enfermo, ¿qué tal? Entonces, eso se vuelve complicado, sí existe la manera, pero es
es un poco complicado para entenderlo y tampoco se ha incorporado como de manera metodológica al cálculo de la productividad por persona en el país. Pero es un hecho, y por ejemplo, ahorita en la pandemia, cómo se hizo evidente la carga a las mujeres, ¿no? Porque se quedaban en casa, tenían que hacerla de maestras, tenían que hacerla de cocineras, y además si tienes un trabajo, pues trabajar. Y a partir de ahí se ha incrementado la importancia del tema de un sistema de cuidados, ¿no? Que no solo es para los jóvenes, o sea, para los niños o para los adultos mayores, sino que tiene que ver con pues, poner herramientas o programas que permitan a las mujeres descargar un poco ese trabajo de cuidados y poder tener la oportunidad, si así lo quieren, de incorporarse al mercado laboral, ¿no? Porque muchas veces también es un tema de si deseo quedarme a hacer el trabajo no remunerado, ¿no? Que es súper valioso, o me quiero incorporar al mercado laboral. No todas las mujeres lo quieren hacer, ¿no? Muchas mujeres sí desean hacer ese trabajo no remunerado, pero no por eso no es valioso, ¿no? Y se le tiene que poner un número. Entonces, dentro del hogar, eso debe reconocerse, debe tener como un equilibrio y los roles tendrían que equilibrarse de acuerdo a ese valor que tiene el trabajo de los 2, 3 o 4 personas que haya en la casa. Entonces, bueno, en este sentido, el hablar de un sistema de cuidados es hablar de programas destinados a apoyar a las mujeres, ¿no? Y no solo eso, hay muchísimas otras acciones que pueden hacer pero desde lo público y desde las empresas para que haya esta equidad de género. No solo hablar de cuestiones para mujeres, sino también entender que los hombres necesitan las licencias para paternidad, por ejemplo, ¿no? Y también entender que ellos las quieren tomar, porque muchas veces a ver, a mí no me toca cuidar a los niños, entonces yo para qué voy a tomar una licencia de paternidad. Entonces, creo que son muchas acciones que se deben implementar desde diferentes aristas, ¿no? Empezando por el cambio en la concepción de cuáles son los roles del hombre, de la mujer o de las personas que están en una familia. Y justo eso que comenta Sale, me encanta, sobre todo por el tema organizacional, que nos gusta mucho aquí. Sobre todo es entender y ser como mucho más accesibles a si es un papá que de repente solicita un permiso para ir a ver a su hijo, muchas veces también es juzgado y criticado. Recientemente presentando cuáles son los beneficios que nos da la ley, que bueno, que hay una licencia de paternidad 5 días solamente en nuestro país, antes no había, pero bueno, 5 días en esa licencia, y hay veces que nos preguntamos, ¿por qué tantos días? Pues porque también es su hijo y es corresponsable, ¿no? De ese bebé que está aquí. Y las empresas decimos, híjole, me cuesta ceder esos 5 días. O hay veces en las que toda esta política que tú mencionas, política pública o dentro de las organizaciones, no somos conscientes. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, digo, hablo de los papás en estos casos que luego son juzgados porque no son corresponsables del cuidado de los hijos o el acceso a guarderías que antes no era viable, que solamente era para mujeres. Pero bueno, por ejemplo, ¿cuántas de nuestras organizaciones están listas para una mamá que está lactando, ¿no? Si bien hay un periodo de lactancia, generalmente se coloca en momentos al inicio, al final de la jornada o esta media hora que pueden tener. Pero a mí una vez me pasó que una compañera acaba de tener un bebé y de repente se le salía la leche y decía, ¿qué hago ahorita? ¿Tengo un espacio adecuado? No, se va a un baño, pues tampoco es un espacio propicio para poder sacar la leche, interrumpe la reunión, no le interrumpe. ¿Cuántas empresas estamos listas y preparadas? Ves a un grupo de mujeres en el baño sacándose leche, ¿no? No tienen dónde guardarla, tenemos simplemente un refrigerador. Desde ahí no es que queramos un privilegio distinto, simplemente es que, ¿qué hacemos con este proceso de maternar, de cuidar con uno y el otro rol y no estamos claros y conscientes? Ya también soy feliz que hay cambiadores en los baños de hombres porque tampoco se les permitía este cuidado, sí, ¿no? Bueno, es integrar diferentes prácticas que luego no estamos acostumbrados.
Sí, es muy complicado, pienso yo, ¿no? O sea, qué bueno que nosotros ya estamos cambiando esas ideas de los roles y como mamá, en mi caso de un hombre, la verdad es que todos los días me pregunto, ¿cómo hacer para que mi hijo no tenga estas ideas preconcebidas de que a él le toca proveer, le toca, no sé, lo que le toca al hombre y a la mujer lo que le toca a la mujer? No es así, ¿no? Finalmente es un equipo y los roles pueden cambiar y se pueden poner de acuerdo y tal. Pero esa parte pues cambiar las creencias que en algún momento aprendimos no es sencillo, ¿no? Por ejemplo, ahorita con todo este lenguaje inclusivo, que al inicio, la verdad a mí no me gustaba, la verdad no me gusta, no voy a ser sincera, no me gusta, pero sí creo que ayuda a cambiar conexiones neuronales, ¿no? Con estas creencias. Porque aunque pareciera una cosa muy trivial, ¿no? Cambiar una O por una E, en realidad lo que estás haciendo a nivel cerebral es decir, a ver, tienes que pensar en todos como personas, no como ella, no como él, sino como personas, ¿no? Y eso hace que seas incluyente. Entonces, esos cambios chiquitos, hay que irlos haciendo, pero para todo mundo, ¿no? Porque muchas veces desde nuestro privilegio, pareciera que pues sí han cambiado muchas cosas para las mujeres. Como dijiste al inicio, nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar, tenemos un trabajo, tenemos también el chance de estar en estos espacios y en otros más diciendo, esto no está bien y esto tiene que cambiar, ¿no? Pero muchas mujeres no lo saben, no lo internalizan y seguimos como reproduciendo estos papeles. Entonces, dentro de nuestro trabajo como mujeres privilegiadas, precisamente eso es generar los cambios para esta generación, para las siguientes generaciones y pues para quienes nos escuchan, tratar de reflexionar más en por qué es importante que todas las personas seamos iguales. Todas las personas, o sea, porque eh, las mujeres sistemáticamente hemos sido, voy a decir, abusadas en muchos temas, ¿no? En el económico, en el social, en toda esta parte de violencia. Y por eso es que nosotros necesitamos alzar la voz y por eso es que nosotros necesitamos evidenciar que hay una desigualdad permanente y ha habido cambios, pero no ha cambiado radicalmente. Y eso permea en todo, o sea, en todo. Si tú vas a cualquier núcleo social y no ves esa igualdad, pues vas a ver abusos, vas a ver rezagos, vas a ver que las mujeres no tienen voz. Y algo que a mí me impresiona muchísimo es cómo las niñas que están transitando a ser mujeres entre secundaria y prepa, son las que más abandonan la escuela. Y generalmente lo hacen, sí, por cuestiones económicas, pero la segunda causa es porque no tienen instalaciones higiénicas, ¿no? Entonces, si no, ellas no pueden tener un lugar privado para eh, necesidades específicas femeninas, pues es muy complicado estar a gusto en un lugar donde tienes que aprender, ¿no? Donde te van a dar herramientas para que puedas saber más, crecer más, y tener oportunidades más adelante. Entonces, digo, yo creo que el cambio cultural, el cambio en creencias es primordial para poder generar cambios más radicales en este sentido de la igualdad como personas. Así es, Ale, justo eso que mencionas a mí me conmueve mucho, ¿no? Porque cuando no están satisfechas las necesidades básicas, por eso también peleamos, ¿no? Por el impuesto rosa que tenemos las mujeres, que tenemos poco acceso a productos de higiene femenina, cuando también están interesadas en otras cosas, pues mucho menos vamos a estar pensando en una educación más allá, ¿no? O buscamos satisfacer solamente lo básico. Y ahí quisiera entrar, Ale, en el acceso que tenemos a trabajos
que son considerados como sencillos, ¿no? La otra vez estaba yo leyendo esta como segregación de género, es decir, el cuidado es un trabajo sencillo, ¿no? Es menos remunerado. Quienes cuidan a niños o bien a adultos mayores es más sencillo, que en mi opinión es complicado porque es la vida de alguien, pero bueno, son contemplados en muchas ocasiones y por eso es menos remunerado. El acceso a trabajos, por ejemplo, de atención al cliente. Si te das cuenta, muchas de las personas que están en esa función son mujeres, ¿no? Y la verdad es que atender clientes también es sumamente desgastante y estresante, y lo hemos visto inclusive en la norma 035 que lo pregunta también, pero son los menos remunerados. Y no nada más esa segregación de género en funciones, sino también la segregación de género en niveles, ¿no? ¿Cuántos niveles ejecutivos están ocupados por mujeres? ¿Cuántos de media gerencia? ¿Cuántas tienen esa posibilidad de poder ingresar? Inclusive hablaríamos del techo de cristal. ¿Qué piensas de esto, Ale? Pienso eh, que es verdad, ¿no? O sea, tenemos barreras que derrumbar, demostrando además que lo podemos hacer con nuestro trabajo, ¿no? Como mujeres. Em, Creo que es muy complicado si cargamos con tantas responsabilidades, ¿no? El hecho de que un hombre pueda ser como muy exitoso generalmente es porque tiene a una mujer que hace todo el demás trabajo. Entonces él no tiene que preocuparse por si el hijo se enferma, por si el hijo come, por si el hijo incluso se divierte, ¿no? Y esa parte, pues a nosotros nos merma de alguna manera porque yo te voy a poner mi ejemplo. O sea, finalmente trabajaba en gobierno y yo tenía que salir a las 6 en punto para recoger a mi hijo, ¿no? Muchas veces las juntas eran a las 7, ¿por qué no? Los hombres de ahí pueden estar y cuando ya no tienes presencia en una oficina, es muy difícil que te tomen en cuenta. Entonces, esas son como de las características del techo de cristal, ¿no? De cuestiones dentro de una empresa que no permiten que las mujeres pues lleguen a ese desarrollo al que pudieran llegar por eso, por el embarazo, por más bien las políticas de la empresa que no te permiten pues estar ahí presente o no te respetan ese tiempo, ¿no? De maternidad y tal. Y sí, ¿no? O sea, creo que el problema es que las empresas lo ven como un costo en vez de tomarlo como una especie, voy a decir, una especie de inversión, porque finalmente las mujeres somos las que vamos a atraer a la siguiente generación para que siga produciendo, para que siga habiendo mano de obra. Entonces, siempre como sociedad pensamos en el corto plazo, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuánto me cuesta este año? Y por eso, dentro de mi semblanza que leíste, decía, le interesa la equidad intergeneracional o la perspectiva intergeneracional, pues también con perspectiva de género. Porque necesitamos entender las políticas en mediano y largo plazo. Las decisiones que tomamos ahorita se van a ver reflejadas más adelante. No todas, pero sí muchas, ¿no? Como la decisión de no invertir en infraestructura para higiene en las escuelas, pues ¿qué va a tener como resultado? Que menos mujeres van a estudiar, que menos mujeres van a estar en el mercado laboral y vamos a seguir fortaleciendo estas grandes desigualdades entre hombres y mujeres. Entonces, eso no lo acabamos de entender y, pues todas las decisiones que se toman en este momento tendrían que tener esta perspectiva de futuro de las siguientes generaciones y también la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque además de que somos más mujeres, vivimos más, ¿no? La esperanza de vida de las mujeres es más alta. Entonces, tenemos que pensar en esas políticas que es muy triste, Mariana, porque justo ayer tenía una entrevista sobre el presupuesto que se va a la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Hay un anexo en el presupuesto donde hay una cantidad no despreciable, más de 200,000 millones de pesos para eso. Pero cuando tú vas a los programas que componen ese anexo, en realidad no tienen acciones específicas para género, ni tienen perspectivas de género, ¿no?
Básicamente lo que se hace es, a ver, tu programa, ¿cuánto le destinas a las mujeres? Y si es, por ejemplo, la pensión, bueno, la mitad es para mujeres, entonces la mitad se va a igualdad de género. Y eso no es tener perspectiva de género, ¿no? Eso no es incorporar a las mujeres en ningún sentido, eh, a ninguna esfera, ni económica, ni social, ni nada. Entonces, las transferencias son justamente esas políticas de corto plazo, ¿no? Porque me van a traer votos, y no lo estás pensando como vamos a utilizar esos recursos ahora para que tengamos mejores frutos a mediano y largo plazo. Y creo que eso también pasa en las empresas, ¿no? A las empresas lo que les interesa es tener retornos ahora. Y también otro problema que tenemos enorme en México es que pues, la mayoría son micro y pequeñas empresas que no son productivas y que es muy difícil que se contraten a las mujeres en puestos pues con mejores sueldos, ¿no? Porque es más costoso para la empresa. Y entonces, otro aspecto para las mujeres es esta parte de las escuelas, de ir a dejar, ir a recoger, de la flexibilidad en los tiempos y tal, y eso pues solo te lo permite un trabajo informal, puede ser, o pues el no remunerado. Una vez, que además no es fácil, como decía, el cuidado es súper difícil y más si le tienes, que antes tal vez no se hacía tanto, pero ahora es súper estresante, ni siquiera es que coman o que duerman bien, ¿no? Sino que estén sanos mentalmente, que no se depriman, que no tengan traumas con los papás, porque si no después les va a salir más caro, ¿no? Ese tipo de cosas son súper complicadas porque cada persona somos distintas. Y una anécdota que mi mamá bueno, fue educadora mucho tiempo. Y alguna vez nos decía a mi hermana y a mí, oigan, pues quédense con mi plaza, sean educadoras. Y nosotros, ay, no, eso está muy fácil, nosotros queremos, ¿no? Mi hermano estudió medicina, yo economía. Y ahora que estoy dando clases, y son chavos más grandes, digo, ay, qué complicado, esto es cansado, es difícil, muy difícil. Le dije, ay, qué bueno que no me quedé porque eso era más difícil que lo que estoy haciendo ahorita. Y entonces sale en quién está, porque justo ahorita que lo mencionabas, me vinieron como muchos ejemplos, ¿no? De compañeras de hace años que salían corriendo porque tenían que ir a buscar al hijo y si no, levantaron una carta, ¿no? Como de abandono del niño, o situaciones en las que pues tenemos ese poco acceso dentro de las organizaciones y no lo tenemos claro. De hecho, está conformado así, ¿no? Si una mujer no cuenta con las semanas necesarias cotizadas y está embarazada, entonces la incapacidad por maternidad la paga el patrón. O sea, el patrón dice, yo no quiero mujeres que estén embarazadas, dado si es una pyme, pues el recurso se me va, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa práctica, pero vaya, la estructura sí está. Te dice, si no está, entonces tú lo vas a pagar al 100%. La estructura está armada así y no se está viendo, lo hemos dejado así no sé por cuánto tiempo, pero no lo hemos analizado, no vemos el impacto que tiene en el trabajo de la mujer dentro de las organizaciones. Si ahora no está pensado así, Ale, entonces, ¿quién tendría que empezar o cómo podríamos empezar o dónde serían los puntos clave para comenzar a trabajar esto y visibilizar el trabajo de las mujeres? ¿Quién? Nosotras, Mariana. O sea, no hay de otra. Nosotras somos las que tenemos que seguir empujando los temas en la agenda pública, en la agenda privada. Yo tengo la fortuna de conocer a mujeres que incluso tal vez podrías invitar también al programa, a mujeres que se dedican a esto como plenamente, ¿no? Una de ellas es Mamá Godín, bueno, esa es su marca, y hace un ranking de las empresas que tienen las mejores prácticas en equidad de género. Y esas son de las iniciativas que hay que apoyar y que hay que visibilizar como mujeres, ¿no? Otra cosa es que nosotras mismas nos apoyemos, ¿no? Muchas veces también nos vemos como competencia y no debería de ser así. Al contrario, tenemos que unir fuerzas y nosotros hacer eh, esta, esta presión que se necesita para cambiar los marcos normativos, para cambiar la cultura, para que se entienda mejor por qué estamos pidiendo un trato igual, ¿no? Y
voy a regresar al mismo concepto, o sea, somos iguales como personas, tenemos las mismas capacidades para hacer los mismos trabajos y que nosotros tengamos la función reproductora no debería de ser pues una barrera para que nosotros nos, nos desarrollemos y lleguemos a esos mismos puestos que los hombres, ¿no? Ahora se ven más mujeres, ¿no? Sobre todo en mi ámbito, habemos varias directoras de asociaciones civiles y de centros de investigación. De todos modos, hace muchísima falta la presencia. Apenas pasó un parlamento abierto de la reforma eléctrica. Lo malo es que ponían dos bandos, ¿no? El pro y el contra. En el pro reforma no había una mujer. O sea, no pudieron convocar mujeres para dar argumentos en pro de la reforma. Y en contra de la reforma, si había 3 lugares, siempre había una mujer y 2 hombres, ¿no? Entonces, ¿por qué si hay muchísimas voces dentro del sector energético, dentro de las finanzas públicas, dentro del legislativo, ¿no? Habemos muchas mujeres que podemos hablar sobre el tema, que sabemos sobre el tema. Y por ejemplo, en mi caso no pude participar porque yo no estaba ni en pro ni en contra, ¿no? Entonces mi voz ya no funcionaba, no podía ser imparcial y sí se sintió un cierto rechazo pues a eso y al hecho de ser mujer. Entonces, tenemos que pelear por esos espacios nosotras mismas. Hay veces que es complicado, ¿no? Enfrentarte a tanto hombre, o por ejemplo el hecho de que haya esta política de no paneles con puros hombres, ¿no? Sí, no, al menos tiene que ser una mujer. Se siente muy raro que te inviten por ser mujer, no por lo que sepas, ¿no? Sin embargo, tampoco te puedes poner, creo yo, los moños, porque es un espacio que tienes que tomar y que tienes que ir y demostrar que vas no por ser mujer, sino porque sabes del tema. Entonces, bueno, son ese tipo de espacios, de lugares que tenemos que afrontar, que tomar y que nos va a costar trabajo porque, híjole, es muy difícil de repente estar en un panel con puros hombres que no te dejan hablar, ¿no? También de repente te interrumpen, como que lo que estás diciendo no es importante. Espérame, déjame hacer mi punto y ya luego tú dices lo que quieras. También ha habido como un tweet que me encontré alguna vez diciendo, bueno, a ver, nosotros somos mamás, trabajamos, hacemos de comer, limpiamos. ¿Quién piensa en nosotras? ¿No? Y pues nosotras somos las que tenemos que hacer estos reclamos, estas demandas, y por eso existe el día como hoy y el día como mañana, y hay que hacerlo nuestro. Simplemente desde tu trinchera, eh, hacer lo que nos toca para otras mujeres ahora, pero también pensando en la siguiente generación, ¿no? En que las niñas que son ahora puedan tener esa fuerza, pues ganas de aportar de otra manera a su país, de hacerse visibles, de que sean fuertes, así como nos enseñaron a nosotras, pero que cada vez sea que seamos más mujeres así. Gracias, Ali. Y con ese mensaje vamos cerrando Conexión Digital. Y fíjate que recientemente leía un estudio en el que las mujeres se desempeñaban igual que los hombres en una prueba, ¿no? Una evaluación. Pero los hombres consideraban que eran mejores 30%, o sea, eran mejores de lo que realmente eran, ¿no? Como esta como seguridad en sí mismas. Y las mujeres creían que eran peores de lo que realmente eran. Y creo que esta lucha comienza también con nosotros, mujeres como tú, como yo, como muchas de las que nos están escuchando, que probablemente crecimos con muchas de estas historias y empiezo yo a cuestionarme, ¿realmente lo podré? ¿Soy inteligente? O en estos paneles donde se te calla la voz, lo podría hacer, tengo algo que aportar y es trabajar con nosotras, en confiar en nosotras para que de esta manera acompañemos a más mujeres, a niñas, a adolescentes, pero también a mujeres en nuestro entorno laboral que empiezan a cuestionar su capacidad, su inteligencia, que probablemente está mermada la creencia, no la confianza que tenemos en nosotras mismas.
Perdónale. Sí. No, no, totalmente de acuerdo. De hecho, está probado que nosotros las mujeres no negociamos el salario, ¿no? No. Y los hombres es todo lo contrario. O sea, cada mes es de, oye, ya trabajé más, dame más. ¿Y por qué las mujeres no? ¿No? O sea, trabajamos igual, podemos tener los mismos resultados, lo demostramos en nuestros trabajos y es muy difícil que nosotros volteemos y digamos, oye, yo me merezco un aumento, ¿no? Ujú. Y los hombres sí lo hacen. Entonces, digo, también ahí hay que tener un equilibrio, pero saber que nuestro trabajo es súper valioso, igual que el de los hombres. Y justo ahí, empezar a reconocer el valor de nuestro trabajo, de lo que podemos aportar y acompañar a más mujeres. Si nos encontramos en una posición de liderazgo, acompañar a tu equipo, acompañar a tus colegas y entender y comprender y sobre todo, como una vez lo platicábamos Sal y yo, hacer comunidad, estos grupos de mujeres que nos vamos acompañando y apoyando para seguir creciendo, para quienes están maternando, maternar, para quienes cuidan a sus papás, cuidar a sus papás, para ser hermanas, parejas y demás. Muchísimas gracias, Ale, por estar aquí. Gracias a todos por habernos escuchado. Muchas gracias a ti, Mariana, y me da, no sabes, un gusto enorme poder participar en mi alma mater, ¿no? En este programa. Siempre bienvenida a esta que es tu universidad. Muchísimas gracias, Gracias. Ale. Gracias a todos. Nos vemos en Facebook de la Universidad de las Américas Puebla, de TVUDLAB, por Spotify y YouTube. Nos encontramos después. Muchas gracias.